Vamos hoy día a lo que nos toca, que hoy día nos toca la parashá más milagrosa de toda la Torá. Nos toca la parashá Beshalach, ¿ya? Beshalach resulta que es quien transcurre lo siguiente. Ustedes saben que en la parashá anterior, Faraón hace salir a los israelitas de Egipto, ¿ya? Y poco tiempo después que los hijos de Israel salen de Egipto, entonces el faraón se arrepiente y decide perseguirlos para forzarlos a volver. Y los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército del faraón por un lado y el Mar Rojo por el otro, el Yam Suf. Entonces Dios le dice a Moshe que eleve su bastón por sobre el agua y el mar se abre para dejar pasar a los israelitas, y después entonces vienen los egipcios por detrás a perseguirlos, y el mar se cierra sobre los egipcios y les destruye todo el ejército. ¿Ya? Moshe y los hijos de Israel cantan una canción de alabanza y agradecimiento a Dios después de este milagro tan impactante, tan fuerte, tan visible, que milenios y milenios después se sigue recordando. Y la cosa no termina acá, siguen en el desierto, la gente empieza a tener sed y hambre y empiezan a quejarse ante Moshe y Aarón. Y entonces Dios endulza milagrosamente las aguas amargas de Mará, ¿ya? Y luego hace que Moshe extraiga agua de una roca. También después hace descender maná del cielo antes del rocío cada mañana, y después el maná desaparecía del campamento israelita por la noche. Y junto con eso los hijos de Israel son instruidos para recolectar una doble porción de maná los viernes, porque el maná no bajaba en Shabbat, ¿ya? El día de descanso decretado por Hashem. Algunos desobedecen y salen a recolectar maná en el séptimo día, pero no encuentran nada. ¿Mm? Y Aarón preserva entonces una pequeña cantidad de maná en un jarro para testimonio en futuras generaciones de los israelitas que salen de Egipto y para llegar a la tierra prometida. ¿Ya? Y en una parte del viaje, en Refidim, el pueblo es atacado por los amalequitas, quienes son derrotados gracias a las plegarias de Moshe y a un ejército reunido por Josué, Yoshua. ¿Ya? Ese es más o menos el resumen de la parashá. Como se podrán ver, está requetepleta de milagros. Aquí hay un sinnúmero de milagros, siendo el más imponente la partición del Mar Rojo, que le llamo, que en realidad se llama Yamsuf, o Mar de los Juncos. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, no ha habido en la historia de la humanidad un evento milagro donde el poder del creador fuese tan abierto, fuese tan claro, fuese tan observable, ¿ya? Tal vez solo comparable con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, ¿ya? Entonces, en esta porción dice, los hijos de Israel cruzaron por el mar, pero por el lecho del mar se refiere, es decir, en seco, ya dicen tierra firme, y el agua en estado sólido como muros a derecha e izquierda. Uf, ustedes saben, la Torá es un texto altísimamente codificado, altísimamente resumido en algunas partes. Imagínense lo que significa tener paredes de agua en estado sólido a izquierda y a derecha. Una cuestión así incomprensible, ¿no es cierto? Entonces, eso nos dice la Torá, que los hijos de Israel cruzaron por el lecho del mar en tierra seca, firme,
y que el agua estaba a los costados en estado sólido como muros a la derecha y a la izquierda. ¿Mm? Tremendo milagro, ¿sí o no? ¡Wow! Uno dice, ¿ya? Evoca historias, millones de cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice la lección de esta semana? Dice así, dice, está escrito que proporcionar a una persona su sustento o su pareja para matrimonio es un milagro tan difícil como dividir el Mar Rojo. Darle sustento a una persona o darle su pareja para matrimonio es tan difícil como la división del Mar Rojo. ¿Mm? Entonces, si lo aterrizamos un poco, nosotros sabemos que para muchos de nosotros, muchos de los eventos adversos que nos ocurren en la vida a veces parecen no tener ninguna solución. ¿Mm? Sin embargo, el milagro de la división del Mar Rojo nos enseña que siempre hay respuesta. ¿Mm? Entonces, nuestra historia está en el punto en que después de que Hashem literalmente bombardeó a los egipcios con 10 plagas, estos se ven liberados a liberar a los israelitas de la esclavitud. Y una semana más tarde, un ratito más tarde, los egipcios se lamentan de haberlos liberado y envían a uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos para traer de vuelta a los esclavos liberados. ¿Mm? Y los egipcios finalmente acorralan a los israelitas en el mar. ¿Mm? Entonces, en este punto, el pueblo israelita se ve atrapado entre el enorme ejército egipcio por un lado y el mar por el otro, sin vía de escape, totalmente acorralado. En ese punto, nos dice la Torá, dice que clamaron a Hashem. ¿Mm? Esto, de manera simple, quiere decir que su plegaria alteró y cambió la naturaleza del Mar Rojo. Dice, nos dice Pirkei de Revi Eliezer, dice que se dividió en 12 diferentes corredores, permitiendo a cada una de las 12 tribus atravesar el mar a través de tierra firme por su propio camino hasta que llegaron con seguridad a la orilla opuesta. ¿Mm? De las enseñanzas del Rav Nachman, aquí aprendemos que a cada tribu se le dio su propio camino, como resultado directo de la plegaria. ¿Ya? Dice que ya que estos 12 corredores aluden a cada tribu, diciéndonos que cada tribu tenía su propia puerta, por así decirlo, por la que sus plegarias entraban al cielo, y así también tenían una forma y una expresión única. ¿Mm? Y aunque nosotros como cabalistas creemos en este evento, creemos que verdaderamente ocurrió, ¿ya? Desde nuestra emuná, pero desde nuestra misma emuná debemos permitir preguntarnos no solo cómo fue, sino que qué fue lo que motivó que Hashem produjese un evento tan espectacular, tan grande, ¿ya? El que además todo el mundo pudo ver y beneficiarse de él. ¿Mm? Los sabios escriben que este evento sin igual en la historia humana tuvo como uno de sus propósitos que todo el mundo, entendiera y viera que era Hashem mismo el que había hecho este evento impresionante. De manera que todo el mundo creyera, que todo el mundo tuviese emuná. ¿Ah? Y esto está como fuerte, aunque nos resulte difícil entenderlo. La verdad que es que aunque nosotros no hemos tenido el mérito de ver en nuestra vida eventos tan espectaculares como la partición del Mar Rojo, debemos, sin embargo,
entender que nuestra vida, cada minuto, cada segundo, no es menos milagroso que la apertura del Mar Rojo. Aunque no nos parecen tan espectaculares, ¿ya? Cada minuto y cada segundo son una recreación de la vida, siendo cada aspecto de esta recreación un milagro, que por ser simplemente conocido y aceptado como una verdad, para nosotros pierde la cualidad de milagro y por lo tanto pierde su espectacularidad. ¿Mm? Sin embargo, aquellos que durante el día son capaces de detenerse y observar alrededor, van a tener una larga lista de milagros por los cuales agradecer. Milagros, ¿no? ¿Qué son los milagros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué son los milagros? ¿Cómo podríamos definir un milagro? ¿De qué se trata un milagro? ¿Qué es? ¿Mm? Berta, Mirza, Guillermo, Viviana, ¿qué opinan? ¿Qué es un milagro? What it is? ¿Mm? Ya, pues jueguensela para que sea, no sea tan one way la cosa. ¿Mm? ¿Qué es un milagro, Mirza? Aquellas cosas que te suceden en la vida y que tú terrenalmente no le encuentras la explicación lógica. Ajá, muy bien, muchas Sabes que existe gracias. la intervención Ya, de alguien más, como yo ya, digo, el nombre que le quieran poner, pero entiendan que no ya. estamos solos. Y que Ujú. efectivamente en nuestra vida ocurren Mm, ocurren. milagros enormes, Mm, grandes, ya, y otros milagros que son más pequeños. como más chiquitito, Exacto, ¿cierto? pero son milagros. Y que, por Ujú. ejemplo, la ciencia nos explica cómo. Mm, mira qué interesante. Gracias, Mirza. Fíjate, tal como dice Mirza, algunos dicen que un milagro es algo fantástico, que es algo sobrenatural. Otros dicen que es algo que es muy extraño que ocurra, ¿ya? Y para una enorme cantidad de gente, todos ellos muy inteligentes y muy racionales, para ellos el mundo es una serie de relaciones de causa y efecto para las cuales no se requiere un creador. Para mucha gente es así. Y que por lo tanto los milagros no son más que situaciones al azar, por ejemplo, ¿no es cierto? Una serie de naipes, cuando tengo un mazo de naipes y son 52 cartas, la primera, la probabilidad que salga esa carta es 1 en 52, ¿ya? Entonces después saco otra carta, la probabilidad que salga exactamente esa carta es 1 en 50, en 1 en 51, entonces 1 en 52 multiplicado por 1 en 51 y así sucesivamente. Imagínate que saco 5 naipes para el póker. ¿Mm? La probabilidad que salga esa serie que saqué es, tendría que tener una calculadora aquí, pero los números así son inflacionarios, ¿ya? Ah, entonces dice, para la mayoría de la gente, los milagros no son más que situaciones al azar que coinciden en el momento apropiado, de forma tal que la imaginación humana les otorga un significado sin que necesariamente lo tenga, ¿ya? Esa es la visión del racionalismo puro, ¿ya? ¿Y qué es lo que valora el racionalismo? Aquello que podamos comprobar, que aunque parezca que es lo más probable, no significa que sea lo que es cierto, ¿ya? Porque de acuerdo al racionalismo, la razón está al servicio de nuestra voluntad y nuestra voluntad se inclina hacia el lado de lo que queremos ver y no necesariamente hacia el lado de lo que observamos, ¿ya? Se, nosotros observamos la realidad desde el prisma de libre albedrío que elegimos, ¿ya? Y ese punto de vista es determinante en la realidad que elegimos ver. Y dicha realidad es solo un reflejo de lo que queremos ver
y no de lo que en realidad observamos. Y somos capaces de creer en lo que queremos, aunque sea discordante de lo que observamos, solo por el hecho de que lo queremos creer. Ah, la cosa rara. Un ejemplo súper concreto. Si nos fijamos en la gente chismosa, esa gente que anda pelando a otro, ellos operan con el paradigma de oír para creer. Entonces, como alguien les dijo que era así, entonces lo creyeron. ¿Ya? Entonces, ya que creemos que aquello que escuchamos es cierto sin necesariamente verlo, entonces nos es fácil imaginar cosas fuera del alcance de lo que nunca antes hemos visto. Y cuando esas cosas suceden, entonces le llamamos milagro, algo nunca visto antes y fuera del alcance de lo que imaginamos más probable antes que suceda. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos deducir que no es necesario ver para creer, ¿ya? Que es muy fácil para nosotros poder creer sin ver, ¿ya? Porque nuestra imaginación hace gran parte del trabajo, ¿ok? Ah, pero el problema, el verdadero tema, verdadero predicamento del ser humano radica en saber ver las cosas. Ya es muy fácil imaginar, lo difícil es ver. Eso es lo que más nos cuesta hacer. ¿Ya? Ver significa tomar contacto con la realidad tal y como es. ¿Ya? Y como tal, la realidad que vemos tal y como es muestra patrones a diario que asumimos como fáciles de explicar. Por ejemplo, la lluvia es un fenómeno de la naturaleza que todos conocemos, o sea, de hecho la vemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, afirmamos racionalmente que existe. ¿Pero por qué llueve? ¿Cuál es la explicación de la lluvia? Entonces viene para eso el racionalismo y nos da la respuesta, una explicación científica, el ciclo del agua. ¿Ya? Entonces, cuando uno puede leer el si no, nos vamos a meter en el ciclo del agua, de que en el océano se evapora y después el viento la trae, se condensa y llueve y después los ríos al mar, el ciclo del agua. Entonces se puede leer en Wikipedia, ¿ya? Y cuando uno lo lee dice, wow, qué sabia la naturaleza. ¿Mm? Pero existe un problemita insignificante por ahí, ¿ya? Porque si bien el ciclo del agua nos relata cómo llueve, todavía no explicamos por qué llueve. Simplemente describimos cómo llueve, que no es lo mismo. ¿Ya? Resulta que la ciencia no explica la razón de nada. Todo buen científico sabe que la ciencia trata de describir procesos, o sea, cómo se producen los fenómenos, pero porque no puede explicar el porqué de los mismos. ¿Mm? Para nadie es misterio que la ciencia no aguanta más de 3 por qué antes de quedar sin respuesta respecto a un tema. ¿Ya? Por eso cualquiera que diga, bueno, la explicación científica de esto es tal cosa, está mal informado. ¿Mm? Si preguntamos qué es un milagro, la respuesta más simple es que todo se maneja por leyes naturales, que las estableció el creador y las dirige. ¿Ya? Ah, y cuando se hace necesario, él mismo cambia las leyes para producir un fenómeno sobrenatural que es positivo y que ocurre en el momento en que se necesita. ¿Ya? En el libro, un libro que se llama Michtav mi Eliyahu, o Carta de Eliyahu, ¿ya? Del Rav Eliyahu Dessler, al tratar el tema de milagro y naturaleza, trae el siguiente ejemplo para explicarnos. Dice así: imaginemos que estamos en un cementerio y vemos que en una tumba la tierra se acomoda sola, luego se forma un cuerpo, este cuerpo abre los ojos, se para y sale caminando. ¡Ah! Nuestra primera reacción es de espanto.
Luego diríamos que fue un milagro porque resucitó un muerto, ¿ya? Pero si tomamos una semilla seca, la enterramos, le echamos agua, la semilla se pudre, o sea, al igual que el cuerpo de un ser humano fallecido se pudre, y una vez que la semilla está bien podrida, germina una planta que sale a la superficie de la tierra, crece, vive, respira, produce frutos con semilla en su interior. ¿Mm? Fíjense, en el caso de la planta también resucitó un ser muerto, ¿ya? Por cuanto el fruto del árbol se cayó de él y solo después de que se pudrió germinó la semilla. Solo que nosotros no nos damos cuenta, porque al igual que con el ejemplo de la lluvia, estamos acostumbrados a verlo, pero es un milagro tan grandioso como darle vida de nuevo a una persona. ¿Mm? Ahora, nadie dijo que porque le echemos agua a una semilla enterrada, esta tiene que crecer y generar una planta, ¿ya? De hecho, un óvulo fecundado es una semilla y por mucho que lo enterremos y le echemos agua, no va a crecer una guagüita, ¿ya? Entonces, en el fondo, en hebreo, nosotros, de mundo se dice olam, y olam viene de la palabra ilum, que significa ocultamiento. ¿Mm? Nuestros sabios nos enseñan que el mundo físico es un ocultamiento del Creador. Sirve para que Él se esconda y nosotros lo descubramos en cada cosa de la naturaleza. ¿Ya? Y obviamente esto significa que el que se quiera equivocar, bueno, que lo haga. ¿Ya? Hashem hizo las cosas así a fin de otorgarnos un libre albedrío absoluto. O sea, la capacidad de decidir y ser responsables por nuestros actos. ¿Mm? Porque si Hashem se manifestara clara y abiertamente frente a nosotros, seríamos autómatas a su servicio. Pero si somos capaces de encontrarlo sin verlo, entonces sintonizamos con lo que Él quiere de nosotros. ¿Mm? Y lo que Él quiere de nosotros es elevarnos a un nivel superior, superior al de monos con imaginación que se dedican a resolver problemas. ¿Mm? Pues porque teniendo la posibilidad de no hacer, podemos elegir hacer. Y es más valioso un compromiso adquirido por deseo propio que por obligación, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que vale más como compromiso? ¿Algo obligado o algo que elegimos? ¿Mm? Naturalmente que lo que elegimos, ¿cierto? Parte de este ocultamiento de Dios es el principio que nosotros identificamos como causa y efecto, ¿ya? Es decir, llueve o echo agua a la tierra y por eso la planta crece. En realidad, en la realidad no es así, pero el Creador estableció que cada milagro ocurra en un determinado momento y orden y no en otro, para hacernos creer que son causas o consecuencias de otras cosas y no lo que en realidad son. Es decir, son fenómenos no relacionados entre sí, independientes del resto, que no son efectos ni causas de nada. ¿Mm? Entonces, hay varias frases en la parashá de esta semana que nos pueden ayudar a reflexionar y por lo tanto agradecer por este milagro que Hashem nos regala como la vida y además enseñarnos cuál es el verdadero secreto de cómo vivir la vida. ¿Mm? Fíjese, la parashá nos dice en Éxodo 14:13, dice que en el momento en que toda la caballería egipcia se acercaba a los israelitas y luego que nos pusiéramos a protestar y quejarnos con Moshe, ¿ya? Dice, los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Hashem. ¿Mm?
Más adelante, en relación a lo que estaba ocurriendo, dice, Moshe contestó al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán cómo hoy Hashem los salvará a ustedes, porque los egipcios que ustedes ven hoy nunca más los volverán a ver. Y remata con una frase fantástica diciendo: Hashem luchará por ustedes y ustedes quedarán en silencio. Pero entonces viene una cosa rara, porque siempre la Torá tiene cosas raras que a uno le cuesta explicar, ¿ya? Porque en el pasuk, en el verso siguiente, eh, aparece una aparente contradicción, ¿no es cierto? Ya que Hashem le dice a Moshe: oye, pero ¿por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que sigan la marcha. O sea, mientras Moshe le dice al pueblo: hey, tranquilo, ya Hashem va a ser quien lo va a luchar por ustedes y los va a salvar, Moshe seguía clamando, al punto que Hashem le dice: oye, no sigas llamándome, ya cállate, ya te dije lo que tenías que saber, ahora anda y hazlo. ¿Mm? Entonces, la enseñanza es que debemos fijarnos bien y observar que la acción que está presente en todo el evento es clara, ¿ya? Toda la situación está llena de la luz de la plegaria, ¿ya? Y de cómo Hashem, en sus caminos misteriosos, inescrutables, sin importar el momento o el lugar, sin importar qué tan desesperada era la situación, está con grandes oídos dispuesto en cualquier momento y lugar a escuchar nuestro clamor, nuestra plegaria, nuestra tefilá. En las enseñanzas del gran tzadik, el Rab Nachman de Breslov, está escrito que una de las mayores razones por las cuales aparece el evento de la separación del Mar Rojo es para enseñarnos a nosotros acerca de la plegaria, de la importancia que tiene la plegaria. El evento del Mar Rojo dice, Rab Nachman, que ilustra de manera gráfica que aunque una situación puede parecer sin esperanza y más allá de nuestro control, hay siempre un recurso que puede cambiar aquello que aparentemente es inevitable. Y esto es el que todos podemos, este recurso es el que todos nosotros podemos clamar al Creador a través de la plegaria, ¿ya? Ahora, si nos situamos en el momento en que el pueblo estaba perseguidos por los egipcios por un lado y acorralados frente al mar por otro, ciertamente lo nuestro era un gran clamor, era un grito pidiendo ayuda, y ese grito, debido a la situación, hacía que la plegaria estuviese lejos de ser estructurada, ¿ya? Se han fijado que muchos de nosotros tenemos una estructura para la plegaria, ¿cierto? Agradecemos, pedimos, alabamos, etcétera, ¿ya? Y esta plegaria desestructurada, ¿ya? Tenía que ver con el tremendo pavor que el pueblo tenía en su corazón. O sea, a, a este tipo de plegaria, a este tipo de grito, de clamor, le podemos llamar la plegaria del desesperado. Es el clamor cuando sentimos que no hay salida. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido en una situación que dice que no hay salida? Dios mío, ayúdame que no tengo salida. ¿Le ha pasado, no? ¿Sí o no? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Mm? Pero desgraciadamente ese tipo de plegaria, de clamor, de grito, es lo que la inmensa mayoría solo usa como el último recurso. Es decir, cuando están entre la espada y el mar, o entre la espada y la pared. Y frente a esto, el Rab Nachman nos da una lección hermosa.
cuando nos dice que la plegaria debe ser la primera consideración de las personas, no la última. Él decía a sus alumnos, dice, lo que las personas hacen al final, yo quiero que tú lo hagas al principio. O sea, aquí aparece un enorme secreto acerca de la importancia de la plegaria. Rav Nachman dice que a través de sus plegarias, cada tribu activó las energías espirituales de la constelación con las que cada tribu está asociada y que cuando se activa una constelación, las energías que emanan de ella hace que, no sé, por ejemplo, crezca la vegetación y todo lo relacionado con esa constelación, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a la Cábala, cada estrella contiene de manera diluida la luz infinita de Hashem con la que él nutre al mundo dándole vida. ¿Ya? Por lo tanto, se nos enseña que hay una asociación entre las energías de la plegaria con las energías de las constelaciones, por así decir, ¿ya? Porque cuando una tribu de Israel se ponía de pie para hacer plegaria, despertaba la energía espiritual de su respectiva constelación y a su vez las energías espirituales de esas constelaciones irradiaban luz haciendo que las cosas crezcan. Fíjense, los sabios enseñan, dicen, no hay ni una brizna de hierba en el mundo de aquí abajo que no tenga una estrella y un ángel encima que la toca y le dice, crece. Esto está en Bereshit Rabá 10, número 7. ¿Ah? Entonces, aquí es súper importante apreciar el regalo que nos hace Rav Nachman. Y aquí de manera impresionante se nos está diciendo que una vez que nuestra plegaria es aceptada por Hashem, a nosotros se nos da el poder de controlar la naturaleza y todas las otras cosas que normalmente están fuera del control humano. ¿No? Dentro de esto se incluye lo que antes decíamos de la división del Yam Suf, del Mar Rojo, ¿ya? El ganarse la vida, encontrar una pareja para casarse, son tremendos milagros, ¿ya? Entonces, es por esto que en esta misma porción aparece el secreto a través del cual Moshe, de acuerdo con la Kabbalah, activa la partición del mar. ¿Ya? Dice, esto está en Éxodo, anoten chicos, Éxodo 14, versos 19, 20 y 21, que dicen así, literal dice así, dice, el ángel de Elohim que iba al frente del campamento de Israel, se apartó de allí y fue tras ellos, es decir, se ubicó detrás para cubrir la retaguardia de los israelitas. Y también la columna de nube se apartó de delante de ellos y se ubicó detrás. Un segundito para aprender esta, porque si no, no veo mucho. De modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura para los egipcios, pero alumbraba de noche a los israelitas. Por eso, toda esa noche los egipcios no pudieron acercarse a los israelitas, no pudieron acercarse porque no veían nada, ya que la columna de fuego iluminaba solo a los israelitas y a los egipcios les daba oscuridad. Moshe extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar el fuerte viento del este durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra seca. Y las aguas se partieron, ¿ya? Aquí nos dicen los sabios que no solo las aguas del Mar Rojo, sino que todas las aguas del mundo. ¿Ya? 19, 20, 21. ¿Ya? Entonces, de estos tres pasajes en la Torá,
¿no es cierto? Y en relación al poder de controlar la naturaleza que se le da a Moshe, quien previamente le gritó a Hashem pidiéndole ayuda, al punto que éste le dice: oye, ¿por qué me sigues llamando? Levántate y anda. ¿Ya? Es decir, le está diciendo: oye, Moshe, tú ahora tienes lo necesario para que el mar se abra. ¿Por qué clamas a mí? Y por tanto, Moshe activa el secreto de los 72 nombres de Dios que está contenido en estos tres versos: Éxodo 14, 19, 20 y 21, ¿ya? Que también a su vez contienen cada una de las 72 letras con las que Moshe es capaz de cambiar la naturaleza y la estructura molecular y la esencia del mar. ¿Ya? Dice el Zohar, dice: y levanta tú la vara tuya y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Esto significa: levanta tu vara en la que está grabado el nombre del santo bendito sea, extiende tu mano con el lado que lleva este nombre santo, de modo que las aguas al verlo puedan retirarse ante el poder que hay en sus letras. ¿Ya? Entonces, esto es para que entendamos que la Torá no es solo un libro con historias, ¿ya? Vamos a repasar un poquito, recordar un poquito cómo es que se forman los 72 nombres precisamente en la porción que nos habla de la apertura del mar. Voy a compartir pantalla. Esta. ¿Pueden ver, chicos, o no? ¿Ven o no ven? Sí, hagan Sí, así o hagan así. ¿Ven? sí, Todos se ve. ven, qué bueno. Entonces acá está el verso 19, ¿cierto? Verso 20. No sé si alcanza a ver el mouse aquí, miren. ¿Ah? ¿Cierto? Lo alcanzan a ver. Aquí está el 20 y aquí está el 21. Ya en el 19 entonces dice: el ángel de Elohim que iba al frente del campamento de Israel se apartó de allí y se fue detrás de ellos a la retaguardia. Y también la columna de nube se apartó delante de ellos y se ubicó detrás, de modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Bueno, eso ya lo leímos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí están todas las letras de estos versos, ¿cierto? Verso 19, verso 20 y verso 21. Entonces, ¿qué es lo que hace el Zohar para explicarnos los 72 nombres de Dios? Vamos aquí. Acá está el verso 19. Entonces aquí se va leyendo, va, porque se escanea hacia abajo, va Isa, Malach, Ha, Elohim, bla, 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 ¿cierto? Todo esto, las letras hebreas. Entonces se ordenan escaneando hacia abajo, se ordenan de arriba hacia abajo. Eso es en el verso 19. Después, en el verso 20, se ordenan, todos ven, ¿verdad? Sí, se ordenan desde abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Esto es un extracto de lo que está aquí. Yo les voy a mostrar de inmediato, no sé si... Ah, bueno, después de escanear, después de esto les voy a mostrar dónde está. ¿Ya? Esto se hace con el verso 20, ¿ya? Y después con el verso 21, que se ordena de la misma forma que el verso 19. Entonces, cuando hacemos corresponder, por ejemplo, aquí miren el 1.1, que es la Vav, después nos vamos al otro, perdón, el segundo, que es aquí, ¿ya? Aquí tenemos la primera letra aquí, ¿cierto? Del Vav, Hey, y después volvemos a tener Vav en el verso 21, ¿se va entendiendo, no? Es por eso que tenemos aquí cómo se forma la Vav, Hey, Vav de los 72 nombres de Dios. ¿Se cachó o no se cachó? Es todo un ordenamiento combinatorio, pero es para que mostrarles que lo de los 72 nombres de Dios no es un invento así New Age.
que hay un sustrato potente atrás, ¿no es cierto? Entonces, es así como se forman los 72 nombres de Dios. Entonces, además, también de ese momento y de ese clamor auténtico de último momento, sin estructura del pueblo, ¿no es cierto? El pueblo está clamando, ¿no es cierto? No, ya estaba sin estructura, lleno de pura verdad, del miedo que tenían dentro. También podemos aprender una tremenda lección que también la obtenemos del Rab Nachman, quien nos dice: Hashem deja de hacer cualquier cosa para escuchar a un hijo o una hija que le habla y le pide desde la verdad de su corazón, en sus propias palabras y en sus propios idiomas. Mira qué importante. ¿Mm? Lo que sin duda además hace que tengamos una relación especial con Hashem. ¿Ya? Y es así como se nos empieza a redondear el milagro. Y se nos abre la comprensión de por qué Hashem abre las aguas para nosotros entonces y las sigue abriendo hoy día. ¿Ya? Esto quiere decir que sin nuestro clamor y sin el clamor de Moshe, las aguas no se hubiesen abierto. Y visto desde otro lado, lo que hoy abre cualquiera de nuestras aguas personales difíciles, ¿ya? Es la plegaria, maravillosamente es la plegaria, ya que el solo poder hacerla de acuerdo a esta fórmula que nos propone Rav Nachman es en sí mismo una bendición. Ya que como muchos ya entendieron aquí, cuando nosotros hablamos con Hashem en nuestro propio idioma y en nuestro propio espacio, es Hashem mismo quien nos está diciendo qué es lo que debemos decir. Él también nos enseña que además de las tefilot, de las plegarias establecidas, ¿ya? Y de las plegarias ordenadas, porque ¿qué es lo que uno hace cuando hace plegaria? Cuando uno hace una plegaria que está en un libro y que tiene un orden, uno le está enseñando a la mente a desear lo mismo que desea el alma. Esa es la importancia de la plegaria estructurada, ¿ya? Pero el Rav Nachman también nos enseña que además de las plegarias estructuradas, debemos hablar al menos una hora con Hashem, en nuestro propio espacio, y a la hora y en el momento que nosotros elijamos. Entonces, también dice, está escrito en el Pirkei de Rabbi Eliezer, que fue junto con los 72 nombres, que fue junto con los 72 nombres, la plegaria de cada una de las 12 tribus, la que ayudó al cambio de la naturaleza del agua. De manera que cada una de las tribus, a cada una de las tribus se le abrió un sendero diferente gracias a su plegaria. Y estos 12 senderos están relacionados al hecho de que cada una de las tribus tiene su propia puerta de entrada al Shamaim, a los cielos, y su fórmula única y propia a través de la cual son dichas, son expresadas. ¿Ya? Y esto lo corrobora el Zohar, que nos dice que hay 12 diferentes combinaciones del nombre divino de Hashem, de Yud Kevav Kev, a través de las cuales la plegaria entra en las puertas del cielo, y que también cada tribu corresponde a una de las 12 puertas, 12 constelaciones, por así decirlo. Entonces, esto nos puede ayudar a entender la importancia de la plegaria de cada uno. ¿Ya? Decir de que cada plegaria de nuestra sigue su propio sendero y tiene su propio lugar en el cielo. Entonces, nos dice que debemos entender que cuando recibimos nuestros deseos o necesidades sin plegaria, ¿ya? O sea, como un regalo que nos llega
misericordia infinita del Creador, cuando aquello que recibimos sin plegaria, dice, se queda ausente de bendición. Mira qué potente. Sería como una especie de pan de la vergüenza. ¿Ya? La verdad es que sin nuestro esfuerzo en plegaria, nos volvemos ciegos a la mano de Hashem. Y entonces caemos en el error muy común de pensar que el éxito de lo obtenido se debe solo a nuestro propio esfuerzo. ¿Ya? Y claro, como es de mi propio esfuerzo que voy a andar conectando con Hashem, ¿cierto? Y más profundo aún, el Rav Moshe Feinstein nos trae una visión impresionante respecto a cómo vivir la vida. ¿Mm? Él pregunta en relación a que nuestra perashá también, nuestra parashá de la semana también nos trae que cuando el pueblo sale de Egipto, ¿ya? Iba armado. Ahí usa la palabra Bajamushim, ¿ya? De acuerdo a lo que trae Rashi, que es el comentarista principal de la Torá, ¿ya? Y la pregunta aquí es, ¿qué necesidad teníamos de salir armados luego de todos los milagros que recién habíamos visto? ¿Mm? Entonces, seguro dice que el pueblo podía confiar en que Hashem nos iba a proteger sin necesidad de tener armas, y esto nos puede hacer pensar también que el milagro puede consistir en no hacer nada y dejar que Hashem se haga cargo de nuestros enemigos. ¿Mm? En cambio, nos dice que la persona debe saber que sin importar cuánto esfuerzo pongamos en lograr nuestras metas y sin importar cuánto éxito pareciera que nos traen nuestros esfuerzos, es realmente Hashem el que lo hace todo. Y que en las batallas que todos tenemos, Hashem es el único guerrero y el único victorioso. ¿Mm? Aquí de nuevo aparece el poder que tiene la plegaria, ya que en realidad es la única opción que tenemos de conectar y de permanecer conectados con aquel que va a dar la guerra, con quien va a dar la pelea por nosotros. Porque en realidad, chicos, y esto es gravitante, nuestro libre albedrío consiste únicamente en ponernos en contacto con el Creador. El Creador hace todo lo demás, aunque nosotros tengamos la ilusión de que lo obtuvimos por nuestro esfuerzo. ¿Mm? Es como un agricultor, ¿cierto? Cada gente, tú le preguntas a la gente de dónde proviene el pan de que comes, ¿no es cierto? De mi trabajo, dice. Entonces el agricultor va y con un arado ara la tierra, fa, ¿no es cierto? Una vez que estará la siembra, hecha semilla, y después las riega, y después les pone fertilizante, y entonces salen después los arbolitos y los poda, ¿no es cierto? Los cuida, les pone pesticidas, qué sé yo, los cuida de las plagas, y después entonces vienen los frutos de los árboles, y entonces saca el agricultor, va a la cosecha y saca los frutos de los árboles y los pone en su canasto grandote con los frutos y llega a su casa y el agricultor orgulloso, ¿qué dice? ¿De dónde vino esa cosecha? De su trabajo, dice, tremendamente orgulloso. ¿Mm? Y la verdad es que Hashem hace así las cosas para que nosotros recibamos sin pan de la vergüenza, porque la verdad, el agricultor no tuvo nada que ver con cómo se pudrió la semilla, con cómo germinó la plantita, con cómo la plantita echó raíces en la tierra, con cómo la plantita creció, con toda su información genética para tener las ramas y dar los frutos, ¿no es cierto? Todo eso lo hizo Hashem, pero lo hace de una forma tal que nosotros recibamos dando algo a cambio, haciendo el esfuerzo a cambio, para que no recibamos con el pan de la vergüenza. Por lo tanto, todas estas cosas prácticas ocurren por la mano de Hashem y nuestro libre albedrío consiste única y exclusivamente en ponernos en contacto con Él.
en agarrar el cable y conectarlo para arriba. En plegaria estructurada y libre. Así que chicos, chicas, aprovechen lo que nos queda de verano para ponerse en contacto con el Creador. Muchas gracias por el tiempo y la paciencia de escuchar el jugo que doy. Les agradezco mucho. Y gracias a todos. Si Dios quiere, entonces nos vemos el 21 de marzo. Muchas gracias por el tiempo y por la atención. Nos vemos el 21 de marzo. Gracias, ¿Dudas? maestro. Gracias. A usted, Gracias maestro, a ustedes. por compartir esta sabiduría. Muchas gracias a ustedes por escuchar el jugo que doy. No, te esperamos todos los lunes. Ya, pues. Nos vemos si Dios quiere el lunes 21. Que tengan un muy feliz verano, bien conectaditos, ¿ya? Igualmente, También. gracias, bendiciones Muchas para todos. gracias, Bendiciones. bendiciones para todos. Bendiciones para todos.